Oye, Vicente, ¿te enteraste del caso del el trabajador de construcción que vino con nosotros porque le querían dar súper poquito dinero por su accidente y no le querían pagar? Y obviamente el jefe estaba así de que pues fue tu culpa, yo no tengo nada que ver. ¿Te enteraste de ese caso? Sí, Sofía, gracias por tu pregunta. Efectivamente, pues primero saludarte, espero que estés muy bien. Pues sí, es un caso que tuvimos pues hace un tiempo. Si me permites comentarte lo que pasó por acá, era de una persona que pues tuvo un accidente laboral, un accidente de empleo en una compañía de construcción. Y era un caso muy interesante porque el accidente ocasionó que esta persona lo que hace al momento de que ocurre el accidente es que pues él mismo se ¿Dijo? automedicó por alguna Sí. manera, no con medicamento, pero él trató de ponerse una venda, usó un martillo para él componerse ahí lo que le había sucedido. Entonces pues él se sintió bien al principio. Muchas veces tenemos accidentes y no sentimos como el dolor o los daños en ese momento porque pues no es inmediato el dolor, ¿no? Pero al pasar de los días, pues nos dimos cuenta de que esta persona pues nunca había reportado el accidente. Es muy importante que cuando existan accidentes laborales siempre se reporte, preferible por escrito, pero también oral, a través del empleador, el manager, tu gerente, tu supervisor, porque en ese caso es muy importante pues hacer el reporte de lo que sucedió, ¿no? Entonces Sí. esta persona pues terminó en el hospital y días después, pero aquí lo que ocasionó fue de que esta persona acarreara o tomara una infección en la herida que esta persona tuvo durante el accidente, ¿no? Entonces era muy, muy complicado porque esta persona había tenido diabetes en el pasado y pues el argumento de la compañía de seguros siempre fue de que pues la infección vino por cosas previas, no precisamente por el accidente y más porque el accidente nunca fue reportado. Entonces existía ahí la duda de la credibilidad de la persona de que el accidente en realidad ocurrió, ¿no? Esto ocurrió y esto causó que pues esta persona después de la infección y para prevenir que la infección se fuera más allá de la parte lesionada, lo que se hizo fue de que pues le tuvieron que amputar por ahí algunas partes del pie. Entonces es muy importante que la gente sepa en este tipo de situaciones que todo tiene que ser reportado, siempre tenemos que ir a un hospital, tenemos que tratarnos, ya que esto es muy delicado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? La compañía de seguros, obviamente, al no ver un reporte del incidente, al dejar haber pasado tiempo para ir al hospital o recibir tratamiento médico, más aparte las condiciones previas de diabetes, entonces la compañía de seguros sentía de que todo estaba del lado de ellos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues primero nos aseguramos que la persona recibiera tratamiento pues médico para que se mejorara lo mejor posible. Y también lo que se hizo fue que se preparó pues el reclamo haciendo suplementos de lo que era lo que le podía costar al seguro o a la aseguranza en este caso que representaba al empleador en caso de que la persona tuviera tratamiento pues indeterminado por una cantidad de meses, entonces o de por vida incluso. Hicieron los cálculos, entonces eso es un caso que se llevó más allá porque curiosamente la oferta que se había hecho inicialmente era muy baja, era muy limitada, eran $5,000. Sí, no, Entonces, nada. pero para la amputación, la infección y todo lo que pasó, entonces se hizo el reclamo, se llevaron a cabo audiencias y bueno, se terminó ofreciendo muchísimo más. Y cuando digo mucho más, es mucho más. Entonces, muchas veces, pues, es importante no siempre tomar la respuesta del seguro a la primera, de decir, pues no me queda otra opción. Hay que investigar, hay que analizar, hay que asegurarnos de que la persona va a recibir el tratamiento que es justo. Sabemos de que después de un accidente, pues las personas nunca quedan bien, siempre va a haber estragos, pero hay que asegurarnos de que se trata de ofrecer lo que es justo y lo que por ley le corresponde, ¿no? Sabemos que como latinos, pues tenemos que pagar facturas, tenemos que llevar comida a nuestras casas, tenemos hijos, tenemos familia que sostener, pero también es importante saber de que los dolores, los problemas, hay que asegurarnos de que no sean también de por vida quizá, porque pues cuando un caso se cierra, queda completamente cerrado, entonces tenemos que asegurarnos de que tengamos que meter presión, elaborar el caso para que se resuelva de la misma manera. Nosotros no dudamos de que las personas pues somos fuertes, podemos trabajar, eh, que tenemos necesidades, pero también tenemos que pensar cuáles van a ser las consecuencias al final, ¿no? Es muy común también que personas pues cierran los casos. Curiosamente, esta persona iba a cerrar el caso por los $5,000, que era algo que pues en nuestra opinión no era lo justo,
platicó con nosotros, le dijimos, bueno, vamos a evaluar tu caso, vamos a platicar con el seguro y llegar a las últimas instancias. Entonces, es un resultado que se acaba de obtener. Hay una diferencia abismal entre las cantidades que se habían ofrecido originalmente Es y como las que 20 se... veces más, ¿no? Más o menos. Muchísimo más, yo diría que Sí, 30, 40 veces más. sí, no, Entonces es pues algo sí. muy importante que son leyes complicadas, que a veces son difíciles de entender, pero un abogado, pues nosotros trabajamos con prestación al trabajador, te ayudamos a analizar tu caso y es importante recalcar que la firma de nosotros en casos de accidente laboral no cobramos desde un principio, la persona obviamente se trabaja como contingencia, al final cuando el caso se cierra, si el caso se gana, es como el abogado cobra un porcentaje, pero lo principal, antes de hablar del tema del dinero, que también es importante, no digo que no, es más que nada la salud de la persona, qué es lo que la persona va a vivir después del accidente o después de que se cierre, hay que evaluar todas esas opciones. Y siento que muchas veces, como dices, los latinos nos aguantamos muchísimo el dolor y no queremos ir al doctor y así, pero en este caso no hay que hacernos los machos. Si nos lastimamos, tenemos que, pues en cuanto pase, ir al doctor, en cuanto pase, reportar el accidente, pero igual en un año, pues chin, te va peor o necesitas más cirugías. Entonces es mejor reportar los casos siempre desde un principio, en cuanto pasen. También muchas veces no los reportan porque como no tenemos papeles, etcétera, nos da miedo reportarlo o tu jefe te amenaza con que te va a reportar a las oficinas de inmigración si reportas tus derechos o si reportas un caso de compensación al trabajador. Y es una parte que es muy entendible, Sofía. Siento que el hecho de que no tenemos papeles, a veces, de hecho, existe tanta amistad con el patrón o con el empleador que a veces sentimos que pues no lo queremos afectar, pero hay que también entender que esas personas pagan un seguro, así como tú manejas un coche y tienes un seguro de auto que te va a amparar en caso de un accidente. Entonces, no es tanto afectar al patrón, sabemos de que nos sentimos culpables porque nos han estado dando trabajo, pero no, ellos, pues no, digo, incluso si ellos hicieran algún tipo de amenaza más allá de lo que es un reclamo de seguro, pues ahí podría haber otro reclamo probablemente que se pueda analizar, porque tampoco esto es correcto, es la comunicación de amenazas, es algo que no es correcto, no es ético. Entonces, pero sí, te digo, incluso nosotros, o sea, nos caemos de una escalera o incluso te caes de una banqueta y en el momento pues no sientes el dolor, te paras y caminas, pero nos hemos dado cuenta que después de una caída vienen los moretes, luego no puedes caminar bien, y todo esto entra en efecto, ¿no? Entonces, no hay que tomar el accidente, por más pequeño que parezca, no hay que tomarlo como algo sencillo, algo que, ay, no es la gran cosa, porque primero nosotros no somos médicos, ustedes tampoco. Entonces, eso que lo evalúe un doctor, ¿no? Pues tú haces el reporte de lo que pasó, porque hemos dado cuenta que a veces existe el reclamo de los empleadores, incluso los seguros, que pueden decir, no, es que eso no ocurrió aquí, no hay un registro de lo que pasó, no hubo testigos, no hubo nada. Pero pues es obvio que llegada a una instancia de una edad, que ya tenemos una edad, pues a veces el cuerpo humano también requiere algún tipo de tratamiento y de las compañías de seguros es muy común con la gente ya mayor también ocurre que dicen, ah, no, es que tú tienes este problema porque ya estás grande, es la edad, no fue un accidente, no, hubo un accidente y tiene que responderse tal cual. Entonces, y no tomar todo a la ligera, ¿no? Es muy importante de que, como tú mencionas, pues sí somos fuertes, creo que estamos reconocidos por trabajar, por no doblegarnos, pero llega un tiempo en que debemos de pensar en nosotros, pero también en la familia y qué es lo que viene para ellos. Para finalizar con esto, nada más que eso, siempre las aseguradoras les van a tratar de dar un monto mínimo. Obviamente no es el que se merecen porque hay muchos factores a considerar y algo de lo que siempre consideramos aquí es qué posibles futuras pues dolores o lesiones pueden tener de ese accidente. Porque como dice Vicente, una vez que se cierre el caso, si tú aceptaste esa compensación inicial que te dio la aseguradora, aunque en 3 años necesites una cirugía por ese mismo accidente, nadie te la va a pagar o el seguro no te la va a pagar y pues sabemos que son carísimas. Entonces nosotros tratamos de prever todas esas futuras pues cirugías o costos que puedas tener de tratamientos en el futuro en tu compensación. Entonces siempre, siempre busca un abogado, no te quedes con la primera pues monto que te da la aseguradora y sí, repórtalo siempre desde un principio. Eso es correcto y creo que es un buen punto el que tú mencionas, ¿no? A veces pensamos que debemos de firmar algún documento para que o un acuerdo para que un caso se cierre y es conocido también que no sabemos qué es lo que usted está cambiando. Mucha gente recibe el cheque, habla por teléfono, te graban, da su testimonio de lo que pasó, recibes el cheque,
tú piensas, ok, pues lo voy a cambiar porque lo ocupo. Entonces a veces la gente va y cambia el cheque y a veces no nos damos cuenta de que está firmando un acuerdo. Entonces es muy importante que, como dices, hable con un abogado. Las citas son gratis, no se paga ni un centavo por la cita. Si a usted le parece lo que se le explica, el proceso a seguir, pues adelante. Pero no hay ningún tipo de compromiso por una cita, hay que platicar, hay que analizar. Pero también, bueno, como vuelvo y repito, va a depender también mucho de cómo ocurrió el accidente. Siempre hay que tenerlo en escrito. Incluso cuando hables con un empleador o tu manager de lo que pasó, toma nota en tu libretita, ok, a tal fecha, a tal hora, en tal dirección, estaba haciendo esto, estaba esta persona aquí, porque esos datos a futuro te pueden ayudar. Gracias, Sofía. Estaremos en contacto con más noticias más.